Pues básicamente, si te quieres presentar para que todo el mundo te conozca y demás, un poco lo que es lo que haces, quién eres, si quieres, dónde vives, tu nombre si quieres, ya cosa tuya, lo que quieres hacer con eso. Bueno, pues me llamo Jaime, que todo el mundo me conoce en Teixi por la red. Vivo en Barcelona y trabajo como programador en una empresa aplicando todo este mundo de IA generativa. Así como un Ujú. poco a modo de resumen. Pero tú no eres, creo que si no he entendido mal, tú no creas inteligencia artificial, ¿no? No, correcto. O sea, yo siempre he estado trabajando, o casi siempre, he estado trabajando relacionado con todo el mundo de IA. Al principio de todo con modelos tradicionales, lo que se conoce comúnmente como modelos que entrenamos desde casa. Y ahora sí que con el último año y medio sí que ya estoy trabajando con todo lo que es IA generativa. Pero sí Pero, que siempre he estado relacionado en temillas con IA. perdona, pero no he entendido. Dices que modelos antiguos, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Cuál es la Bueno, diferencia entre los que decías en casa y los de ahora? ¿A qué te refieres? sí, correcto. Es decir, al final un modelo de IA generativa no deja de ser un modelo entrenado con millones y millones y millones y millones de datos. Es la diferencia que me Ajá, refiero a un modelo clásico, a un modelo que conocemos esos que se llaman los LLMs, al final son los Large Language Models. Al final son lenguajes muy, muy, muy grandes. Entonces, ajá. la diferencia es, un modelo al final es meterle información y entrenar un modelo, ¿no? No sé si te suenan los típicos clasificadores de texto o cualquier utilidad así más o menos básica que parece que responde por magia, por arte de magia. Al final es un Ujú. modelo básico entrenado con información. Los LLMs al final es lo mismo multiplicado por un millón. Si tú lo multiplicas ese entrenamiento por un millón teniendo, como creo que fue el 3.5, que se hizo con casi todo Internet durante hasta hace 2 añitos, imagínate la cantidad de datos que se han almacenado y se ha entrenado ese modelo. Hablo un poco desde muy alto nivel y seguramente si hay alguien experto realmente de cómo se hace esto, me diga, me dé mil vueltas, ¿eh? Pero yo hablo desde mi punto de conocimiento que tengo yo, Sí, sí, alto sí. nivel. No, pero está muy bien, pero entonces, o sea, al final, ¿a qué te refieres con un modelo básico? Cuando me refiero a un modelo básico es esto, los modelos que comúnmente cualquier persona podría entrenar en su casa. O sea, nosotros podríamos, cualquiera de nosotros, creo que con Olama, ¿no? O sea, con Olama sería Hola, posible. no, porque siguen siendo large models, es decir, son muy grandes. Al final, cuando me refiero a un motor, un modelo pequeñito, me refiero a lo que te decía, ¿no? Me invento, ¿no? Le das un texto y te dice que yo tengo casuísticas un poco más relacionadas con mi trabajo, pero imaginemos, no. Le hago una pregunta por ejemplo, el caso que estábamos utilizando ahora, ¿no? Le hago una pregunta y te clasifica según el plugin o la extensión que estás utilizando. Es Ujú. decir, no sé si me he explicado, ¿eh? Es decir, algo así podría ser, por ejemplo, un clasificador convencional. Es decir, le estoy hablando de list, ¿no? Pues esto sabe que viene de Java Utils. Entonces, si tú Sí. entrenas un modelo con todo esto, al final el modelo entiende. Es decir, no, al final no es un 50 millones de ifs, sino es como que el modelo conoce este contexto de que cada package que tiene dentro. Para que nos entendamos. Eso sería un modelo tradicional. Claro, Pero pero si eso aquí multiplicas... tiene. Sí, Perdón. perdón. Entonces, lo que yo no entiendo es una cosa, que es. Porque lo que tú dices es que, digamos, la idea o el concepto se guarda en vectores, que es lo que estuvimos discutiendo también antes. Es Correcto, los como. vectores es otro tipo de concepto, es decir, lo que comentábamos ayer, que creo que al final es lo que veíamos, no es una representación de una información o de un texto, en esta casuística, ¿no? En un grafo o en un mapa. ¿Qué pasa? Que cuanto más grande es este texto, creo que te intentaba explicarte por chat, cuanto más Ujú. grande es ese texto, el concepto se diluye. Es decir, si yo genero el embedding de, de Spring, es Sí. decir, si es una palabrita, el concepto es muy acotado, por lo tanto el vector será, es decir, cualquier frase o palabra que esté muy relacionada, pues va a ir muy al tiro a ese concepto. Pero Sí. si yo genero el embedding, por ejemplo, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? De una clase Java, tú imagínate ahí cómo de enfuscada es la información. Además, el embedding al ser tan genérico o se puede solapar con otros embeddings, es decir, no, si tú indexas todo un proyecto que, por ejemplo, que has creado ahora, ¿cuántos archivos class puedes tener? ¿Cuántos empezarán con public class? ¿Cuántos habrán un public void? Todos esos conceptos hacen que el embedding oriente para un lado. Entonces, si están muy repetidos, habrá mucho solape entre ellos. Por tanto, cuando hagas una pregunta de un concepto, como por ejemplo, ¿no? Le dices lo que decía, ¿no? Quiero modificar una select del usuario. Claro, ¿cuántos fragmentos de tu código van a tener el concepto select o el concepto usuario? Ujú. Si hay muchos, al final el vector están muy solapados, por tanto, cuando busques te van a salir
Todos los que al final sean un repository o todos los archivos que sean un SQL, porque todos hablan de selects, hablan de queries o hablan de usuarios, incluso los objetos de dominio o las clases de servicio que utilicen usuario. Porque ese concepto está muy acoplado a ello. Entonces aquí es un Pero, poco, pues decía que es muy complejo por el solape que puedes generar en un código al hacer vectores. claro, pero lo que yo no entiendo es que entonces, ¿cómo puedes hacer vectores de, por ejemplo, de múltiples libros o de libros? Por ejemplo, ayer estuvimos viendo, Mm. ayer o antes de ayer estuvimos viendo un ejemplo de utilizar inteligencia artificial o de ChatGPT en el cual tenías una base de datos que eran descripciones de películas. Entonces tenías un catálogo de una base de datos Correcto. de películas que tienen una descripción. Y tú le puedes Claro, preguntar al ChatGPT la de, oye, ¿cuál es la película que dice en una galaxia muy, muy, muy lejana? Pero claro, ese concepto muy lejano, por ejemplo, o muy, muy lejano, puede ser ujú, repetido en muchas películas, como puede ser repetido en Select, como puede ser repetido en Public Void. correcto. No, no entiendo la diferencia. La diferencia en esta casuística es cuando hablamos de mucha información que va a ser un proyecto de código, no es lo mismo Ujú. de una pequeña descripción de una película, que podrían ser eso, 3 frases, 4 frases. No sé si, claro, Sí, no leí el ejemplo en concreto, pero pongamos que la descripción fueran un parágrafo normal y corriente. sí. Sí que es un texto que a lo mejor se sopa mucho menos con el resto de textos. Y al final no te dice, ese es el documento que buscas, te da una confianza o la aproximación de tu texto o de tus vectores. Por lo tanto, puede ser que tengas, en este caso, ¿no? Las guerras de las galaxias, top uno y por detrás tengas, me invento, Interestelar porque habla de la galaxia, porque son conceptos similares. Claro, pero Entonces, lo que tiene es un T80. el modelo no entiende de galaxia ni que está hablando de galaxia, sino simplemente obtiene de que un vector, que es galaxia, a que tú transformas galaxia en un vector, cuando tú buscas ese vector con todos los vectores que tienes, hay alguno que coincide más que otro. Eso es lo que he No, entendido yo, ¿no? no, claro, pues es la diferencia. Eso sería al final lo que conocemos por una diferencia en texto plano. Pero es que aquí no estamos indexando texto plano, sino estamos indexando conceptos. Es decir, hay un LLM, podría ser GPT, que entiende ese concepto e indexa ese concepto, no indexa al texto plano. Esa O es sea, el modelo entiende. Sí, vamos a decir entiende, es un concepto que habría que discutirlo, podríamos entender que, o sea, discutiríamos qué es entender el concepto, pero ¿Vale? sí, o sea, es Vale. decir, hay un concepto por detrás, no es una comparación de texto plano, es una comparación de conceptos y el contexto en que viene rodeado. Y sobre, por ejemplo, una de las cosas que nosotros hacemos, es decir, hay diferentes formas de abordar la indexación de un documento. Lo que decíamos, ¿no? Si son documentos muy grandes, pierden ese enriquecimiento que aporta la de esto, entonces tienes formas diferentes de generar esos vectores. Puedes hacerlo en base a ese texto, lo spliteo en pequeños cachitos de texto más pequeñitos. Por ejemplo, un parágrafo o por directamente apelo a cada 1000 caracteres o 500 caracteres divido el texto y hago cachitos más pequeñitos de texto. Para que no pierda contexto, lo que hago es, de esos 500, cojo siempre 100 caracteres anteriores y 100 siguientes para hacer un overlap, es decir, que se pise un poco el del texto, el del chunk anterior al siguiente. Entonces hay como mucha ciencia detrás de todo esto para que la cohesión se mantenga. Pero eso es ya a nivel tuyo o a nivel de creación de modelos. Eso a Claro, nivel aquí, tuyo, ¿no? sí, sí, correcto. Tú piensas que aquí todo lo que es el LM se nos va a cualquier persona, ya ni te cuento, pero a cualquier empresa mediana o grande, empresa, y hablando de grandes, se les va de las manos la posibilidad de crear esos tipos de modelos a día ¿Y de por hoy, qué? ¿Por qué porque no son puede? muy costosos. Es decir, OpenAI fue el primero y ahora Meta se está metiendo la mano y Google, pero van muy atrás comparados con OpenAI, pero OpenAI, las inversiones y las capacidades de pasta que tuvieron para hacer esto, piensa que a lo mejor el modelo pesa, me invento, ¿cuántos teras puede pesar este modelo? Un modelo normal como Sollama o Hugging Face suelen pesar 40, 50 gigas, pero hablamos de que un modelo GPT puede pesar tranquilamente un pastizal más, o sea, teras. Pero Pero además todo entonces, eso multiplica el coste de entrenamiento. Al final se entrena con con gráficas. No sé si te suena toda la crisis de gráficas que hubo por el entrenamiento de sí, modelos claro. IA. Ujú. Claro, el coste computacional que tiene esto también es una locura. Entonces, y luego ya te digo la infra para soportar el nivel de peticiones que tiene esto. Porque además no es como un
un REST que podemos crear nosotros en Java, que es hago una query o no, al final está atacando a modelos, los cuales requieren una potencia de CPU y gráfica muy fuertes. Entonces, el coste que tiene esos modelos por detrás, pues eso no es viable que una empresa mediana o grande pueda conseguir crear ni aproximarse a un modelo de estos tipos. Pero es por la información, o sea, es porque en realidad lo que ha hecho OpenAI es utilizar los scrappers, entiendo yo que es un scrapper de todo Internet, y lo ha Ujú. guardado de alguna forma y ha entrenado su modelo con eso. Correcto, Ento- más o menos a muy alto nivel, sí. pero entonces una Entonces, empresa también lo puede replicar ese concepto, ¿no? Eso, esa sí, forma. pero al final hay muchas más piezas. Yo te hablo aquí, como he dicho antes, a muy alto nivel. Habrá mil cosas más, pero tú piensas el coste que significa eso. Sí, ¿Cuánto claro, te puede obviamente, es costar? enorme. Claro, ya no hablamos solo de la dificultad técnica que tiene, sino también luego el coste. Es que hablamos de, a ver, o sea, la magnitud del coste, creo que no somos conscientes de la magnitud de un coste de todo esto. Y luego al final también hay muchos problemas luego, que se enfrentó OpenAI también con ello, que es el tema cómo de fiable y cómo de buena es la información que encuentras en Internet. Al final te salen sesgos de todo tipo de documentación. Es decir, no sé si te acuerdas de los temas de drogas y temas Sí. controvertidos que había. Claro, al final todo esto luego tienes que dedicarte a sacar esa información que ya tiene tu modelo, que eso también tiene que ser muy complejo. Claro, pero eso, por ejemplo, lo que hemos hecho, nosotros hemos diseñado lo que es el pequeño bot de Java para hacerle preguntas. Y claro, lo que tú me has dicho es que eso también tiene seguridad por detrás. Que es porque, claro, tú Co- puedes liar a tu chatbot para que Correcto. para saltártelo. Correcto. Incluso los primeros fixes que hizo OpenAI al principio de esas cosas era con prompting. Pero ¿qué pasaba? Como tú has enseñado, ¿no? El jailbreaker que hay de Copilot y demás, al final todas estas cosas, como cualquier tipo de seguridad, es hackeable. Es decir, no. Si alguien le dedica el suficientemente tiempo como para saltártelo, te lo va a saltar. Es uno de los temas también muy problemáticos, pero al final cualquier sistema lo tiene, ¿eh? Pero la seguridad aquí es, desde mi punto de vista, es mucho más comprometida. Pero entonces, ¿cuáles son los pasos que vosotros utilizáis? Porque me habéis dicho que, por ejemplo, uno de ellos es decirle al prompt, como hemos hecho nosotros, ¿no? De si, si el usuario pregunta algo que no es relacionado con Java, no responde otra cosa de forma graciosa o lo que sea. Correcto. Primero punto de todo, aclarar, son ejemplos de, no son referente a mi empresa, te dejo claro que no son lo que sabes que luego no tenga yo aquí, son ejemplos que te puedes encontrar por internet ni nada, no hablaré específicamente de mi empresa. Entonces, pero por ejemplo hay muchos approaches hoy en el mercado y están empezando a salir empresas que se dedican, igual que hay empresas de seguridad, empiezan a empezar a haber empresas que te dan software para que tus poner capas previas a la ejecución de un LLM. Pero una de las más simples, podríamos decir, es eso, ¿no? Hago en el prompt, le indico que no responde a las respuestas de Java, hasta solo responde a las respuestas de Java, y en caso de que sea una respuesta, una pregunta no relacionada con esto, le doy largas, ¿no? Le digo que pregunte de otro tema o lo que sea. Es el primer step, pero al final, si estás haciendo un prompt injection y te inyectan y te contaminan el prompt principal, que es el que estás limitando las cosas, no es el mejor enfoque. Al final, si estás comprometido, si te comprometen, no tienes solución. Por eso decía que luego hay técnicas mucho más de esto de, vale, es mucho más costoso, pero una vez que genero la respuesta, cojo tu pregunta, la envío en el LLM, cojo la respuesta, la envío a otro LLM, las analizo, compruebo que... Es decir, ya empiezo a darle muchas más vueltas, intento separarlo. Luego, por otro lado, también tienes un preprocesado de las consultas. Tú puedes saber si, por ejemplo, un modelo tradicional que te dice de qué intención tiene la pregunta, ¿no? Te está preguntando sobre este package, te está haciendo, puedes quitarte a lo mejor el 20% de las preguntas que te intentan hacer daño. Luego a lo mejor hay palabras claves, o hay incluso hubo un momento que se puso muy de moda enviar encodings, los cuales entendía la máquina, pero no era tan fácil de filtrar. ¿Cómo que Si encodings? enviabas, ¿A qué te refieres? si enviabas caracteres ya escapados o según qué tipología de datos que no filtras tú de manera fácil, la máquina sí que la entendía, pero tú no. Incluso creo que me suena a mí haber visto en algún momento que habían intentado jugar hasta con binario, porque de forma fácil tú no filtras binario a través del código, pero ChatGPT lo entiende. Entonces podías llegar a decirle cosas raras con esos temas. Ah, ¿te refieres que, por ejemplo, si en vez de enviarle un mensaje de texto, envías un mensaje En, binario de en texto, correcto o en te responde? hexadecimal. Claro, tú puedes llegar a jugar con estas cosas, por lo que estuve leyendo, ¿eh? Por eso habría que formarlo. Pero
había leído cosas de este estilo, de que al final, claro, el LLM por detrás tiene toda la información que podamos tener hoy en día cualquiera a nuestro alcance de mano. Por lo tanto, él puede empezar a traducir un binario a texto, entender lo que te está pidiendo y te has saltado todas las capas previas de seguridad que tenías, ¿no? Entonces, no sé si tú le dices en binario Python y le dices, hazme un for en este valor en binario, dos puntos, y le escribes Python en binario, tus capas de seguridad y tu prompt base no ha funcionado y llegan a la LM en plano. Por lo tanto, al final, aquí ya ha sido comprometido. ¿Y tú toda esta información dónde la has aprendido? Porque tú me has dicho que, si no recuerdo mal, tú habías hecho un grado superior. Tú no eres ingeniero, Sí. ¿verdad? No, no, no. Bueno, soy ingeniero a nivel laboral, pero a nivel formación yo estudié un grado superior. ¿Y de qué has aprendido esto? O sea, de que tú empezaste siendo programador, empezaste haciendo algo y de alguna cosa u Correcto. otra. Sí, o sea, yo en mi primer trabajo ya estuve trabajando yo en una consultora, pero ya estuve trabajando relacionado en proyectos de IA. La IA que había en ese entonces, que lo que te digo es mucho más básica de lo que existe hoy en día. Pero yo ahí hice mis primeros contactos con la IA. Entonces ya cuando he ido haciendo saltos, pues ya he ido haciendo saltos en proyectos de IA siempre. O Y al sea, final tú, también... perdón. No, o sea, tú empezaste incluso antes que ChatGPT. Sí, 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 yo pienso que el primer producto de IA que yo trabajé fue Watson Assistant, que te Ni hablo en idea. el 2018, 2019 empecé yo a trabajar. Mi primer puesto serio. Que era Es decir, que cuando no ya fue. empezaba el boom de las sillas, en realidad. Cuando ya empezaba a dar Ah, el... empezaba un boom muy pequeñito. Claro, es que hablo de si comparamos lo que teníamos como concepto de IA en aquel momento al de ahora, te podría decir que el concepto a lo mejor primario es muy pequeñito. Es decir, podríamos discutir mucho que era una IA. Hoy en día estamos rozando los límites de... No sé si conoces el test de Turing. Sí, lo que es una conciencia, ¿no? Correcto, en el momento que una persona no sepa si habla con una persona o con una máquina, en ese momento será realmente una inteligencia, que es el concepto, por eso digo que la inteligencia o el entendimiento son conceptos muy abstractos. Pero según Turing era ese el concepto, ¿no? Si en el momento que tú hablas con alguien y no sabes si es una IA o es una persona, ahí ya se considera una inteligencia artificial. Y hoy en día sí que estamos rozando ese límite. Hay momentos que tú puedes, sí que notas por el volumen de texto o la forma de escribirte, pero ya te empieza a costar mucho de saber si un documento lo ha escrito una IA o lo has escrito una persona de verdad. Sí, Pero bueno, incluso hace... yo creo que tú le dices a mi madre, habla con esta persona y se cree que es una persona en vez de una inteligencia artificial. Correcto, correcto. O sea, por eso te digo que estamos... Aún hay matices que te puedes dar más o menos cuenta, pero estamos ya rozando los límites. Pero hace 8 años, como quien dice, esto era otro mundo. Cualquier persona que sabía cuando estaba hablando con un chatbot o sabía cuando esto era de IA, porque eran... No es así, pero parecía que había un if que comprobaba tus frases, como quien dice. S- Sí, recuerdo Entonces, que claro, había incluso una que te podía hacer como que era psicólogo, era súper antiguo, era cuando incluso yo era pequeño, que era súper conocido, que era en consola o algo así, y era como un psicólogo o algo así, pero era muy limitado. Pero recuerdo yo algo de exacto. eso. No me suena el de esto, pero sí que te puedo decir esto, ¿no? Que el mundo viene de ahí. Entonces, a nivel personal, ¿cómo he ido aprendiendo? Al final, como he dicho, laboralmente siempre he estado en estas cosas y al final uno por, ¿no? Trabajo de esto, infórmate y sigue creciendo. Y más también yo ya veía la trayectoria que cogía todo este mundo, entonces yo ya le dedicaba tiempo a aprender un poco diciendo, aquí se vienen cosas, si estoy formado, pues al final entras en el mundillo más fácil. Vale, y entonces una pregunta, porque yo no sé mucho de modelos ni nada, pero Ujú. tú me has comentado esto de ADA o algo así. Entonces yo sé que Correcto. es ChatGPT 4o, que es el que yo envío información, un prompt, y te devuelve lo que es la respuesta. Pero tú me has dicho lo del ADA y no entiendo exactamente qué significa eso de ADA, ni qué diferencia entre este que te convierte a embedding o vectores. ¿Qué es eso en realidad? Vale, aquí a concepto, es decir, una vez GPT al final es el nombre de, es decir, OpenAI es la empresa y GPT, digamos, es como el, es que no tendría, no se me ocurre tan fácilmente cómo darte el ejemplo, Sí, sí. de la referencia de esto, pero pongamos que es como la clase de modelos, vamos a llamarlo así, ¿no? Tienes diferentes, dentro tienes el 3.5, el 4 y el 4O, que ahora se han puesto de moda, pero hay muchos intermedios, ¿eh? Tienes las gamas turbo, las gamas mini, Sí. es decir, tienes todo esto. Al final,
Luego también no sé si conocer los Oyama, los Mistral, son otras empresas de Meta y demás que crean otros modelos totalmente diferentes, que son similares los conceptos, son LLMs y te generan texto igual a día de Sí, hoy. sí, sí, sin ningún tipo de duda, pero, por ejemplo, la Entonces, respuesta que da el hada es diferente, no entiendo. Bueno, perdona. no, Ada es que no te va a dar una respuesta. Estaba intentando ver aquí que yo tengo, a ver si esto me responde. Intento pasarte una foto, si no ya te busco un link para que lo puedas mostrar por ahí, pero Ada no te va a responder texto. Sí, eso es lo que he visto. Exacto, si te viste, creo que te hablaba yo ayer, te devuelve un array de decimales. Gigantesca. Tú has visto ahí, te pone simplificado por, si no recuerdo mal, ADA. Mira, no me funciona a mí en local. ADA estamos hablando de que tiene unas dimensiones de 1524 de dimensión, la array. Es decir, van a ser una dimensión de 1500 decimales. Entonces, todos esos numeritos lo que. ¿Decimales o te refieres? Perdón, no, perdón, de size de la lista. Es decir, la lista van a ser decimales, los cuales su longitud. Mira, ahí tienes la foto, perfecto. Es que yo voy con un poquito de delay en tu pantalla, pero ¿ves que tienes embeddings en la respuesta línea 7? Sí, el Este es el vector. embedding. Exacto, ese es el vector. Sí, o sea, concepto, por eso te decía antes, vector y embedding, vas a encontrar sitios que te hablan de vectores, otros sitios que te hablan de embeddings, el concepto es el mismo. ¿Vale? Entonces, si te fijas aquí, te está Ujú. volviendo la representación numérica del texto de arriba. Si te fijas, va omitido, pero si tú tienes la documentación técnica, al final, esos decimales son 1526 de longitud. Esa es la representación de ese texto en vectores. Es decir, tú esa lista de embeddings seguiría esto hasta 1500 valores de decimales. Es el array es de una longitud de 1500. Exacto. Eso es un embedding. Entonces, el modelo es capaz de transformar lo que es un texto, que no la idea, o la idea, en un Exacto. vector de 1000, ¿cuánto era? ¿1000 cuánto? 1526. 1526. Que es como, digamos, como los bytes, como los bits. Que es como tú puedes guardar Sí, información en bits. correcto. ¿Sí? Correcto. Más o Sí, menos, sí. ¿no? Esta es una tecnología, los embeddings o vectores, no es una tecnología nueva. Es decir, siempre han habido, bueno, siempre han habido modelos que se encargan de hacer en vectores, pero se rondaban unos vectores mucho más pequeñitos. Hablábamos de 126, 200 vectores, y con lo que te he dicho antes, el entrenamiento e información que tienen a su disposición es mucho menor. Por lo tanto, también siempre los vectores van a estar más cerca. Si no hay tanto sitio para distribuir los vectores, al final, si tú te imaginas un mapa, ¿no? En plan que hay Y y Z, bueno, Y y X. Tú Si dices tú en una posición geográfica. Correcto. Si tú vas poniendo conceptos en diferentes puntos y luego tú haces una pregunta, tú tiras un dardo y bueno, pones la pregunta y tú miras qué hay cerca dentro de ese radio, ¿no? De un radio, tú defines un radio, que al final un radio es un threshold, y pones cómo de lejos pueden estar los que yo quiero encontrar. Eso al final es como funciona una búsqueda básica por vectores, ¿no? Yo cada concepto, cada texto, cada documento que indexo, los estoy poniendo en un mapa y luego cuando lanzo una pregunta, miro dónde queda y miro qué hay cerca de eso. Claro, si tu mapa es de 100, pues bueno, pues los vectores son 100 y tienes un mapa pequeñito. Si tus mapas son de 1526, pues la magnitud va creciendo. Entonces también te da mucho. Es decir, va a haber menos solape. Al fin, aquí una de las problemáticas principales es el solape, ¿no? Si tú no puedes dividir conceptos y separarlos mucho de ellos, las búsquedas siempre te van a salir muchos documentos y al final eso es malo, porque al final, si no consigues encontrar el documento clave, no es muy relevante la búsqueda de documentos. Pero lo que todavía no entiendo es cómo es la capacidad que tiene, o sea, la capacidad de transformar conceptos o ideas a vectores. Sí, eso No lo entiendo aquí sí todavía del que todo. yo aquí tampoco lo tengo muy conocimiento. Si te vas a buscar información, te habla de todo. Es que aquí sí que es mucho más complejo. Al final yo me quedo como mis cajitas, ¿no? Una de mis cajitas negras, para mí son Vale. cómo funciona al 100% el tema de los vectores. Sé que hay cosas de neuronas y al final sí que es algo muy, muy, muy de IA, por eso no me defino como una persona de un programador IA, Ujú. sino conozco el concepto, trabajo con ellos, pero al 2000% de cómo funciona eso, no te podría decirlo. Bueno, eso es lo que, vamos, si no lo he entendido mal, ayer en la charla, cuando estuvieron hablando sobre inteligencia artificial, también hablaba sobre que era una caja negra
Y Ujú. creo que se referían a eso, que tú en verdad, o sea, no sé cómo funciona, ¿vale? No sé cómo funciona, pero lo que yo entendí también fue que si incluso tú eres un programador de inteligencia artificial, tú programas cómo quieres que la inteligencia artificial pues Correcto. o aprenda o lo que sea. Ahora, la información que te dé, ni la gente que la ha programado lo sabe, ¿verdad? O me estoy Bueno, equivocando. correcto, al final no sé si son los conceptos de neuronas o Sí. es algo así muy... Entonces, al final, piensa que cuando tienes un modelo, él va generando relaciones y conceptos. Al Ujú. final, así un poco, volviendo un poco atrás, que creo que es un concepto que es interesante, ChatGPT lo conocemos como un asistente o alguien que nos responde preguntas. Al final es un autocompletado muy listo. Así muy bajándole un poco la categoría. Al final él reconoce el texto que tú le envías y con todo el conocimiento que tiene del mundo de Internet, él sabe qué es lo siguiente que deberías responder. Entonces, al final, pues toda la IA se entrena en conceptos de ese estilo, ¿no? Si ChatGPT, no sé cómo lo han entrenado ni cómo funciona por dentro, pero al final sabes que lo que te está haciendo es un autocompletado a tu pregunta. Pues los modelos de embeddings debe ser algo similar. Lo tienen representado con unos gráficos. Para mí es esto, ¿no? Si veremos el mapa este, y al final él, por algún motivo, decide que ese concepto va ahí. Y entonces tú a Vale. partir de aquí sí que hacer las búsquedas. El algoritmo al final es algo, entiendo que es al final lo que vale oro. El Entonces estas son cajas algoritmo, negras. ¿el algoritmo qué te refieres con el algoritmo? El algoritmo de cómo generan estos embeddings es lo que vale dinero. Es decir, si todo el mundo pudiera generar estos vectores de esta calidad que proporciona ADA, es como digamos es el algoritmo que es lo que dices, ADA es mejor que otro. Al final hay mil, bueno, a lo mejor no hay mil, pero hay muchos modelos que generan embeddings. Pero ADA, por el algoritmo que tiene y los datos que tiene, es lo que le hace muy valioso. O sea, como que el modelo tiene tan buena información que es el modelo que es capaz de transformar las ideas a un vector. No, yo creo que, o sea, yo creo de aquí, y hablo, esto es un poco que yo entiendo, deducción mía, no es algo que podamos, a lo mejor habría que contrastar la información que damos, pero esto para Sí, mí no claro, es que el entiendo. modelo decida, es decir, no es como si tú a ChatGPT dices, créame el embedding de esto, no es tan así, es decir, al final estás utilizando la misma información que ha sido entrenado GPT o información similar, y él lo que hace es, su algoritmo, es decir, la funcionalidad de él es ver dónde de proximidad quedan con los. Es decir, generar esos numeritos que al final son coordenadas del concepto. No genera respuesta, no hace nada. Simplemente su función es dónde cae en el mapa. Es Sí, decir, no, o sea, igual que ChatGPT la función es autocompletar texto, ¿no? Como hemos dicho, bajando muy a bajo nivel sí. y completa texto, pues los modelos de embeddings lo que hacen es generar embeddings, es decir, generar vectores en base a conceptos o el texto que le des. Pero eso no lo puedes programar. Yo no puedo crear un algoritmo para eso. O yo no se puede. ¿Eso lo hace también Bueno, una inteligencia artificial o eso lo hace un no, algoritmo? no, no, eso lo puedes programar tú. O sea, yo Eso lo podría podrías programarlo programar. con Java, por ejemplo. Eso lo podría programar si quisiese. Aquí ya ni idea. Aquí sí que yo no tendría conocimiento para programar esto en Java, ya te lo aseguro. Además, estas cosas sí que es la discusión que hemos tenido ya creo que en estos 2 días que he estado por aquí lo hemos discutido bastante. Sí. Java, Python. Aquí, por ejemplo, es algo que yo ni se me ocurriría por mi cabeza intentar programar en Java, ni de cerca. ¿El Porque sí qué? que aquí, por ejemplo, un LLM o un algoritmo de generación de embeddings. A ver, dinos más, por Primero, favor. es decir, me explico. Es decir, primero de todo, no tengo conocimiento y no sé si es viable hacerlo en Java o no. Pero sí que, todo lo que se está montando de esta parte de IA, sí que se suele centrar todo en Python y creo que es una buena práctica. Todo lo que es relacionado al mundo IA, esta parte, no se me malinterprete mi comentario, que siga Ujú. evolucionando por parte de Python, ya que sí que permite esa flexibilidad y además es un lenguaje, como tú comentabas ayer, muy orientado a la explotación de datos, cosa que la IA al final es explotar datos sin más. ¿Qué pasa? Luego, la defensa que yo vengo del mundo Java y mi defensa es cuando hablamos de LLMs, embeddings y cualquier otro tipo de modelo convencional o estos que están ahora de las modas, mm, no son IA. Sí que vienen de un concepto de IA, pero al final lo podemos traducir, como decía, muy básicamente, para nosotros es una API. Realmente, tú no estás haciendo aquí entrenar un modelo o estás generando ese vector de dónde tiene que ir, todo eso, ya hay un algoritmo, que es una API, es un servicio que ya te da alguien. Entonces, por eso mi punto de vista es, esto te da igual orquestarlo en Java, en Python, en JavaScript o en lo que sea. Es más,
si te ves el boom que está teniendo Spring, se ha metido en esto porque al final es su mundillo. Spring no da un paso en falso, no es porque esté de moda la IA, sino al final esto es cómo orquestar una aplicación. Esto es mi mundillo. O sea, digamos Entonces, como crear una capa abstracta entre la IA y tu correcto. servidor. Al final es lo que siempre ha hecho Spring, meter abstracciones de Ujú. cosas genéricas a lo que es tu aplicación. Es decir, tenemos JPA que abstrae bases de datos, Sí. tenemos toda la parte de... Al final, Spring es su trabajo y es el mejor, desde mi punto de vista, en hacer estas cosas. Entonces, se ha metido ahora porque al final es la capa de abstracción a la IA. Porque al final, sigo insistiendo yo ya, desde este último año, yo he trabajado desde llamar a LLMs vía REST, que es algo súper básico, es decir, lo puedes hacer tranquilamente con tu Postman, y eso es la primera versión que tuve yo de trabajar con LLMs, y al final esto lo traduces en Java en hacer un REST client. Eso es lo complejo que es llamar un LLM. Luego sí que han ido saliendo cosillas y yo por ejemplo hice el salto a trabajarlo en Python, es decir, yo hice una de las primeras aplicaciones la hice en Python, industrializamos una aplicación en Python, porque ahí sí que existía todo este ecosistema que Spring ha entregado ahora. Ahora es donde entramos en el debate, ¿no? De Spring ha llegado, ahora qué se tiene que hacer, ¿no? En su momento Spring o Java no tenían nada, sí tenía cosas de comunidades pequeñitas, pero ahora se ha puesto papá, ¿no? A hacer, digamos, aquí. Entonces yo creo que por eso para mí es una buena nota de Spring está aquí puesto. Y yo creo que la orquestación siempre debe ir dada en donde está tu aplicativo. Spring creo que es el 40% de las aplicaciones mundiales. Bueno, Java en general es el 40% de las aplicaciones mundiales. Por lo tanto, hacer las migraciones a Java, o sea, perdón, a Python por LLMs, creo que no es algo que se deba hacer. Y menos teniendo en cuenta que, insisto, que es una API REST para nosotros. O sea, lo que entiendo que para ti, desde tu punto de vista, lo que quiere hacer Spring es no ser el sustituto de Python, que es el, digamos, el que utiliza el lenguaje para programar en inteligencia artificial, pero sí que Correcto. ves un gran potencial en decirle, mira, yo no te voy a programar inteligencia artificial, pero te voy a dar una herramienta que en 2 líneas de código te vas a conectar a la inteligencia artificial que quieras y va a servir increíble para tu negocio. Correcto, exacto. Al final, piensa que todas las aplicaciones que están utilizando IA generativa, ninguno se están creando IA como tal. Sí que es IA porque es IA, pero pues has abstraído de esa capa. En todos los puntos de hoy en día del LLMs, nadie ha creado su LLM y se conecta directamente al LLM. Siempre tienes la abstracción el proveedor que te esté dando ese servicio. Claro, por lo que yo Entonces, tengo... Perdón. sí, sí, no, di. O sea, entonces, en realidad, o sea, imagínate que ahora mismo tiene todas las empresas la capacidad de conectarse a ChatGPT a través de Spring AI, Ujú. ¿no? Pero no, entonces no hay barrera de entrada, ¿no? O sea, que todo el mundo lo puede hacer y en 2 líneas de código. O sea, ¿qué diferencia entre que una empresa lo implemente y otra no? Por ejemplo, no sé, tú me has dicho que te encargas de crear chatbots Ujú, no sé si de diferentes empresas o en tu empresa, lo que sea. Pero al ujú. final, un chatbot de una empresa lo puede copiar a otra empresa sin ningún tipo de Sí, sí. problema. No existe una barrera como súper No, 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 grande, ¿o no. sí? No. O sea, aquí hay dos diferencias. O sea, una cosa es implementar un LLM, que eso lo puede hacer cualquiera, asumiendo los costes. O sea, no sé si tenéis conceptos de, luego si queréis podemos, pero los costes de IA a nivel empresarial son caros, de narices, Ujú. pero no todo el mundo tiene el potencial de crear una IA. Por eso siempre me refiero un poco a la diferencia entre crear IA y utilizar IA. Para mí son dos conceptos muy separados. Ujú. Entonces, claro, crear una IA de este estilo, yo diría que muy pocas empresas o casi ninguna están capacitadas para hacerlo. O sea, es decir, están los titanes más famosos. Está Google, Facebook, Microsoft y si no me equivoco, Amazon también está por ahí, pero muy rezagado. Y tienen Pero es que hablamos, problemas. correcto, estamos hablando de los cuatro titanes empresariales del mundo tech. Sí, Por eso y me refiero. ni ellos se libran de tener problemas. Correcto, correcto. Y ellos mismos están pudiendo controlar los grandes que tienen complejidades que tienen esto. Entonces, es decir, tú imagínate, me invento una empresa grande que tengamos en España o allá en Alemania o en cualquier país, es que no tiene sentido ni aventurarse en esa creación. O sea, por lo menos no de LLM, pero quizás una inteligencia artificial más específica de Correcto. nicho, sí. Correcto, correcto, sí, sí, sí. Y esto, que yo sea consciente, se hace, ¿eh? Yo soy consciente de que eso sí que pequeñas, bueno, pequeña mejor pequeña no, pero medianas grandes empresas sí que tienen sus equipos de IA y crean modelos adicionales que entrenan ellos y es muy útil. Es decir,
al final también algo que me gustaría aclarar aquí, ChatGPT es muy bueno, pero no para todo. Es decir, al final desde mi punto de vista, ChatGPT tiene muy buenas cosas, pero no es ahora aquí, lo utilizo para todo. Es decir, puedo clasificar con ChatGPT, puedo hacer no sé qué con ChatGPT, puedes hacerlo, pero ¿es correcto o es coherente? Yo también creo que es algo muy importante a tener en cuenta. Es decir, al final, porque algo te lo haga, no significa ni que sea lo correcto en el sentido de, es lo óptimo para, como para tu negocio. Es decir, no, ChatGPT tú le dices, clasifícame la película en base al título y me dices si es de acción o si es de suspenso o si es de terror, ¿no? Eso podría hacerlo ChatGPT. Ujú, Pero hay que tener una cosa muy importante, que ChatGPT puede alucinar. Eso es ujú. algo que se habla mucho y es uno de los mayores problemas que tiene el mundo de la IA generativa, el alucinamiento. Entonces, un modelo tradicional que está muy acotadito, es decir, al final, si yo lo entreno solo con películas, pues la alucinación es mucho menor. Si lo entreno con todo, pues me puede alucinar mucho más. Pues un modelo tradicional o un modelo pequeñito es mucho más eficiente en muchas tareas. Pero, por ejemplo, si quieres hacer algo mucho más genérico o algo donde el LM tenga sentido, por ejemplo, un asistente para mí es uno de los mejores casos donde la IA generativa tiene su potencial, pero no es para todo. Eso es una cosa que quería aclarar porque a lo mejor todo el mundo piensa, ¿no? De, ¿puedo hacer de todo con IA generativa? Sí, pero si lo vas a hacer el salto a una empresa o algo un poco más serio, a lo mejor lo empieza primero porque tienes la variación de que esto no funcione como te esperas al final, y luego también los costes. Pero, o sea, entonces las limitaciones son que no son tan precisas, es lo que te quiero decir. Correcto, correcto, no son Pero, precisos para nada. pero igualmente, volviendo a la pregunta de antes, o sea, ¿qué, por ejemplo, nosotros estamos haciendo ahora un, un bot, es un chatbot, que es de Java, que te responde preguntas de Java, ¿vale? Imagínate que no sé, que a la gente le encanta y esas cosas. ¿Qué le impide a otra empresa copiar la idea? Nada. O sea, no hay barreras o sea, entre tu experiencia que has tenido también, que me has dicho que, que te dedicas a eso. O sea, ¿qué le impida a otra empresa crear un producto que tú, por ejemplo, hayas hecho de un chatbot de otra empresa o algo así? Claro, pero si nos vamos a la misma casuística de qué te impide tirarte tu Netflix esta tarde en casa o un Twitter. Que Técnicamente crearlo. ninguno. Claro. Crearlo. Me refiero, técnicamente te meterás una paliza de trabajo, ¿eh? Sí. Sí, Pero sí. técnicamente puedes hacerte una red social. Nadie te lo impide. O un gestor de carteleras. Nadie te lo impide hoy en día. ¿Sabes lo que quiero decir? No le pongas Claro. Twitter, no le pongas Netflix. Aparte de ahí, hay libertad total. Así funciona un poco también el mundillo. Es decir, un asistente, si te lo copian y te lo... mm, no hay nada que puedas hacer, yo creo, en este aspecto. Yo creo, ¿eh? A lo mejor aquí hay muchos temas que se me escapan, pero al final, hoy en día, aún no está tampoco muy legislado. Es decir, yo en mi trabajo me tengo que adaptar cada 2 días a nuevas reglas de Europa que están aplicando, es decir, y leyes. Es decir, que esto está aún muy poco maduro al nivel de... Es que van saliendo leyes conforme estoy trabajando. O sea, hablamos de este nivel, ¿eh? Pero, por Entonces, ejemplo, ¿puedes darnos un imagino, ejemplo a lo mejor de eso? Ya que sí que me interesaría eso de Europa, de cómo van las leyes de aquí en Europea. al final, por ejemplo, una de las cosas es trazabilidad de todo. Es decir, son algo muy básico y una tontería, pero se necesita saber todo de la traza que se ha enviado a un LLM. Es decir, ¿Cómo la...? desde Vale. la pregunta del usuario, todo tu prompt, los datos que has enviado aportando al prompt. Es decir, si tú, por ejemplo, has enviado diferentes documentos, como si, por ejemplo, has creado vectores, en base a qué textos has utilizado y en qué búsqueda, qué algoritmos, qué... Es decir, toda una trazabilidad completa de por qué has dado esa respuesta al final de todo. O sea, al final es guardar toda petición y toda respuesta, básicamente. Exacto, sí. Pero claro, piensa en unos sistemas complejos. Es decir, que, por ejemplo, no solo es un prompt y un mensaje. Si, por ejemplo, tienes una aplicación donde iteras varias veces en diferentes cosas, y diferentes modelos para generar una respuesta, es toda esa trazabilidad completa de punto a punto que has utilizado y que ha pasado por el sistema. Perdona, pero me he perdido ahí. ¿A qué te refieres? Me explico. Si tú, por ejemplo, tu aplicativo, ¿no? Lo primero de todo, tienes utilizas un chat GPT para clasificar una pregunta, ¿no? Volvemos a la del asistente, ¿no? ¿Sobre qué librería me estás hablando? ¿No? Tienes la de Spring Boot, Spring Batch, tienes también las de Open Spring IA, tienes 1000, ¿no? De todo Ujú, clasificas. Y eso lo haces a partir de un modelo de vectorización como puede ser ADA. Primer ujú. step.
Pues tú tienes que decir, ¿no? He utilizado ADA, he utilizado esto donde tengo esta información y he respuesto este documento. O este top 5 documentos. A partir de ahí he aplicado un threshold y he quitado 3. Y me quedo con estos 7. Luego todo esto se lo envío al primer modelo donde le digo, en base a este prompt, a este historial, a estos parámetros que te estoy diciendo y a esta pregunta, genera una respuesta. Todo esto traceado. Y luego, por ejemplo, podemos tener un sistema de verificación, ¿no? De, vale, esta es la respuesta que tengo, esta es la pregunta que me han hecho, estos son los documentos, mírame si se ha comprometido alguna respuesta. Todo esto tienes que tener una traza completa de punto a punto de todas las respuestas que ha tenido tu aplicación. ¿Y eso lo tienes que tener guardado o lo tienes que enviar en algún lado? ¿A qué te No, refieres no, con qué tipo tienes que de tenerlo al lado regulación? por una auditoría. Si tienes una auditoría, todo eso tienes que tenerlo trazado de punto a punto. Ahora imaginémonos, ¿no? En que este chat, imagínate los niveles de prompts que puedes tener, los niveles de documentación que puedes tener, es decir, la magnitud del dato que estás trabajando con él. Es decir, ya no simplemente, es decir, imagínate la cantidad de texto que puedes tener. Tú eso lo multiplicas por la magnitud de usuarios que puedes tener en tus aplicaciones, hazte un poco la magnitud de datos que puedes llegar a tener con todo esto. Y eso hablamos solo de un asistente básico. Aquí le puedes dar la vuelta al tornillo como quieras. Si pones otros componentes entre medio que toman decisiones, pues va escalando este nivel de volumen de datos. Es una de las cosas últimas que ha sido bastante complejilla por Y nuestra parte. también tener que guardarlo y que ese almacén, esa base de datos, lo que sea, también tiene que estar asegurado. Sí, sí, correcto, correcto. Es decir, al Porque eso final, lo tienes que guardar, ¿no? Pero sí, sí. no tienes que enviarlo ni a no sé No, qué. no, no, no. No, no, Tienes que correcto. dejarlo guardado. Correcto, al final es una auditoría porque ellos te podrían, imagínate, ¿no? Que es lo que decía a veces, que creo que también lo he comentado en el chat de, al final, no securizar un prompt te puede comprometer como empresa. Es decir, imagínate que volvemos al ejemplo de Netflix, ¿no? Que hay un asistente y Ujú, dice, ¿qué película quiero ver? Y yo empiezo a ujú. meterle inyecciones de prompt. Y termino haciendo que el asistente de Netflix me diga que no me merezco ver ninguna película por ser tal. Vale, dejémoslo por ahí. Vale, vale, vale. Claro, tú imagínate que yo ahora demando a Netflix, porque su asistente me ha discriminado. Claro, Vale. tú imagínate que no hubiera trazas. Claro, esto es una movida muy grande. Es decir, al final, tú también tienes que poder ver qué ha pasado. Al final, tú piensas que eso no lo puedes controlar. Es decir, tu máximo control del un LLM es meterle cosas en el prompt. Eso es tu máximo control que tienes sobre sobre esta IA. Por lo tanto, al no poder gestionarla ni controlarla, tienes que dejar constancia de todo lo que pasa por si hay cualquier tipo de esos problemas. Ah, o sea, lo que te haces es cubrirte como empresa por si alguien te demanda. No, 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 es que te obligan. Aparte de que te cubres, que es el lado, a lo mejor digamos que a la empresa le es útil, te obligan por ley, porque yo entiendo que esto, si hay una denuncia, claro, al final Europa también tiene que tener unas leyes, entonces te obliga a entender por qué. Incluso, si no recuerdo mal, hoy en día los modelos tradicionales que hablábamos antes, te obligan a indicar cómo ha sido entrenado. Supongamos que tienes un modelo que sugiere empleados a una empresa en base a unos criterios, ¿no? Por ejemplo, Ujú. invento una empresa de reclutamiento cualquiera, ¿no? Entonces, claro, tú imagínate ese modelo ha sido discriminado. Es decir, está entrenado con unos criterios que discriminan a cierto sector. Claro, todo eso tienes que tenerlo registrado, porque si mañana te denuncia a alguien o se mete, hay problemas, tú tienes que poder decir, no, ha pasado esto, o he sido esto, o si tú lo has entrenado mal, al final necesitan esa información, entonces no sirve el decir, no la tengo. No, no, la ley te obliga a tenerlo. Pero lo que yo no entiendo es imagínate que por A o por B yo lanzo lo que es el JavaBot en mi Ujú. aplicación y porque lo que sea alguien mete un prompt y discrimina. Pero eso es problema mío, Aquí, ¿no? O sea, es problema mío sí, de mi reputación. ¿Qué tiene que ver ahí Europa? O sea, esos problemas de que si Netflix dar una recomendación o discriminatoria es problema de la empresa a nivel por ejemplo, lo que pasó con Google, ¿no? Que ujú. cuando tú le preguntabas a lo mejor de generarme una imagen de una cosa que pasó en Alemania, te generaba una imagen de personas totalmente opuesta a lo que realmente pasó. Sí, correcto. O sea, desde mi punto de vista sí que tienes razón con lo que dices de al final es culpa de la empresa, ¿no? Al final, es decir, yo como empresa me lo puedo gestionar, al final a mí también son lo que me llega. Es decir, yo no trabajo en el departamento de este estilo de abogacía y demás, pero es lo que se Ujú. está diciendo desde Europa.
yo entiendo que si se está diciendo que desde Europa se está pidiendo que se haga todo esto, tiene algún motivo. A lo mejor me confundo y son directrices de mi empresa, ¿eh? Podría ser. Pero a mí se Vale, me vale. transmitió como, dejémoslo por ahí, pero al final es una de las cosas más importantes que están pidiendo. Vale, y ya se te puedo preguntar ya por curiosidad, ¿a qué te dedicas tú en tu día a día? Porque tú dices que te tienes que estar renovando cada 2 días de cosas de Europa, de legislación, Sí. y también utilizas, digamos, el LLM. Pero ¿qué realmente, a qué te dedicas? No tienes por qué dar como detalles, Ujú. pero ¿qué es lo que haces en realidad? Por ejemplo, es decir, ¿te acuerdas que te comenté antes que yo había hecho una primera fase de una aplicación en Python, ¿no? de Sí, un, de un asistente, sí. pues ahí tiene todo lo que es de esto. Ahora, hasta el día de hoy, me quedan teóricamente un par de semanas de terminar, hemos hecho una migración a Java de todo el asistente, es lo que me dedico aquí. Pero al final es cómo llega la información, todo el tema de búsqueda de embeddings, es decir, ¿no? Creo mis conexiones a las bases de datos, por ejemplo, en nuestro caso, Elastic, para hacer la búsqueda vectorial, la orquestación de cómo funciona, es decir, cuándo decido llamar a la IA, cuándo paso por aquí, cuándo llamo a este componente. O sea, Luego, por cómo es la empresa en sí, una gran gestión del dato, es decir, tengo que dedicarme a, tengo esta información en esta plataforma, tengo que coger y moverla a la otra plataforma. Es decir, al final mi trabajo puede ser como el de cualquier developer, entiendo yo, del día a día de llamo a bases de datos, hago APIs y expongo información. ujú. Pero sí que, pues en vez de llamar a un servicio de cómo está el clima, pues llamo a una API que me devuelve un texto generado con documentos. En vez de hacer una búsqueda en un Postgres o un MySQL, hago una búsqueda vectorial. O sea, Más o menos. eres un programador en realidad. Ujú. O sea, tú eres un Correcto. programador, pero en vez de ser un programador de negocio, que es Ujú. lo que estábamos hablando también antes, que el 95% pues somos programadores de negocio, porque al final todo es un res, todo guardamos en la base de datos y demás. Tú digamos que de alguna forma sí que eres de negocio, pero Ujú. no eres un programador de negocio como tal de que, bueno, si tenemos, no sé, un coche que vale X o que lo que sea, o si el usuario ha clicado aquí o tiene un plan preferente, se le aplica este algoritmo o se le aplica esta cosa, ¿no? Sino eres más, pues, digamos, programador de inteligencia artificial. No sé si existe ese No, término. yo, si me preguntas cómo me considero, yo me considero, si lo consideramos así, o sea, si lo vemos el concepto así, yo soy un programador de negocio normal y corriente. O sea, yo creo que, lo que decía antes, yo creo que al final cambio, en vez de llamar a un MySQL, llamo a una base vectorial, pero para mí al final es hacer una query en sintaxis de Elastic y le envío un vector. Es decir, la IA, yo me considero un programador de negocio, pero tengo un conocimiento y una experiencia de integración de IA. Pero al final es como si, digamos, tú tienes mucha experiencia en trabajar con bases de datos Oracle. Al final, sabes cómo integrarte con estas cosas, pero no dejas de trabajar al final con lo mismo, ¿no? Haciendo REST, haciendo lógicas y teniendo lo básico. Al final, sabes integrarte con un Oracle, un Elastic o un Kibana, Pero pero no tu día a existe día... un título, no existe una definición. Si miras mi título laboral es Software Engineer IA, ingeniero de software IA. Vale. Pero por eso me refería antes que IA, esto yo no lo considero IA, desde mi punto de vista. Para mí es una API. Que sí que está muy de Vale. moda llamarlo IA, pero la parte de IA está dentro, no fuera. Al final, ¿has visto tú el ejemplo que has explicado ahora, por ejemplo? No es algo que digas tú en tu día a día, no podrías hacerlo. O sea, a ti mañana desde tu empresa te piden integra ChatGPT para pasarle tal y haga tal. Al final es, alguien te pasa un prompt, alguien te dice, aquí tienes una base de datos vectorial, integra estas dos plataformas y resuelve la problemática de negocio que quiere hacer con esto. ¿Sabes lo que quiero? No sé si me... Sí, 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 pero que no hay como algo que tengas que realmente utilizar que No, solamente una persona de inteligencia artificial sepa. no, pero al final la experiencia te vale mucho. Es decir, cuando llevas mucho tiempo trabajando con perfiles data scientists, con perfiles de data engineers y todo Claro, esto, toda esta información que yo tengo, digamos, extra, es el claro. conocimiento de rodearte con esta gente. Pero no la utilizo mejor al 100% al día a día. Así que me va muy bien entender cómo funciona un vector, saber qué son, saber las tipologías de algoritmos de búsqueda, saber cómo crear esos embeddings. Es decir, al final, pues toda esta visión pues me ayuda porque mañana quien tiene que crear ese proceso que haga esto tengo que ser yo.
pero al final de eso tienes la caja negra que decimos, ¿no? Al final ahí ya te está un poco igual lo que haya. Yo cojo el documento, lo divero en parágrafos y para adentro. Ujú. Que luego entiendo, me explican el motivo por el cual se hace y demás. Vale, es la información extra que tengo y el conocimiento que me llevo. Podrías hacerlo sin saberlo. Pero, ¿y qué tipo de soluciones tú provees? O sea, ¿qué tipo ¿por qué te buscan las empresas entonces? Sí, se puede decir, un poco así como abstracto. Bueno, es un poco, o sea, al final, yo creo que mi perfil es como el de developer normal y corriente, ¿eh? Pero sí que ese conocimiento de IA, y hoy en día como está el auge, pues si tienes a alguien que ya tiene experiencia con esas Ujú. integraciones, sabe cómo funciona, tiene este conocimiento teórico de las cosas, te ahorras muchos problemas. Es decir, yo, por ejemplo, una de las cosas que valoro mucho en mi trabajo es tener a mis compañeros de Data Scientist y entenderme, no a un muy bajo nivel, pero entenderme con ellos. A lo mejor una persona nueva, no, por lo que te pasó a ti el primer día, ¿no? Embeddings, no sé lo que es este concepto, no sé cómo Sí. funciona. Claro, yo ya venía con algunas cosillas, no todas, que he ido aprendiendo mucho también este último año. Pero ya tienes unos conceptos mínimos de qué es este mundillo. Y al final este mundillo ha crecido, digámoslo, en los últimos 2 años. Por lo tanto, no hay expertos. Entonces, al final, alguien que ya tiene un mínimo de conocimiento, yo creo que al final es algo atractivo a una empresa. Es decir, no tengo un programador por un lado, tengo un data scientist por otro. Tengo que empezar a que se entiendan entre ellos. Y esa conexión o ese entendimiento es algo que yo entiendo que tengo así. Pero al final soy programador al uso, ¿eh? Como... Claro, pues entonces como, digamos, una persona, un programador que se dedica a la banca y lleva Correcto, pues 5 años trabajando en la banca, entonces ya conoce todos correcto. los términos, todas las cosas que funcionan en la banca y todo lo que es el negocio de la banca, entonces está Ujú, especializado en programación de banca, porque ya sabe, correcto. no sé, de entidades de la banca, cómo funciona, los procesos, de qué forma a lo mejor el usuario, ¿no? Y eso Ujú, se correcto. extrapola a ti, pero en vez de a un negocio como lo que tenemos pensado, un negocio tal cual, que ya sea banca, e-commerce o lo que sea, pues Ujú. tú estás más especializado en, digamos, en conceptos de inteligencia artificial. Sí, aparte de tener mi especialización en mi rama pertinente a mi negocio. Es decir, yo también estoy especializado en una rama de negocio, pero aparte de ello tengo mi especialización, digamos, a nivel técnico. Es decir, igual que puedes ser experto, lo que te decía, ¿no? En una tecnología en concreto, pues yo, por ejemplo, considero que mi carrera quiero orientar o estoy especializado en las aplicaciones Java, pero Ujú. aparte tengo un conocimiento medio de cómo funciona un poco por encima todo este mundillo. Es decir, es un plus que tengo yo. Pero al final es lo que te digo, yo a mi día a día estudio todo lo que es Spring, me dedico a leer documentación de programación, es decir, aparte de cosas de IA que también leo y me dedico a aprender, pero mis estudios o la forma que dedico mi tiempo al final yo creo que es como un programador cualquiera, es decir, yo me estoy, por ejemplo, la convención que tú estabas viendo, yo también me la estaba viendo en mi casa. No porque fuera de IA, sino porque de Spring. Ujú. Pero, o sea, entonces, una vez más, si no te importa que te pregunte, entonces, ¿qué tipo de productos creas? Porque yo, por ejemplo, te puedo decir que en mi trabajo, pues al final nos encargamos de coches eléctricos. Y Ujú. todo lo que es también no solo de coches eléctricos, pero también en lo que es la administración de los puntos de carga de los coches eléctricos y es una plataforma para eso. Ujú. Pero eso es una plataforma al uso que tenemos un frontend en el cual una empresa paga una suscripción para que administre su punto de carga, lo que sea, o sus coches eléctricos. Pero Ujú. si tú me dices ahora qué producto se hace con el conocimiento que tú tienes de inteligencia artificial, es ilimitado y no sé exactamente. No, me cuesta, me Vale. cuesta. Es decir, yo trabajo en una empresa que su sector es otro, es decir, no tiene relación con implementar IA, es decir, no es una consultoría, yo trabajo en un cliente. Entonces, es decir, lo que está haciendo mi empresa es, una de las estrategias que está tomando es automatizar procesos de la empresa con IA generativa. Es decir, pero Automatizar. a nivel, es decir, a niveles grandes, es decir, mi empresa tiene varios asistentes, es decir, uno de ellos, pues los tenemos con asistentes tradicionales, es decir, pues como hasta ahora había funcionado la tecnología, pues ahora hemos hecho la prueba de concepto de, bueno, y si ese asistente lo creamos con IA generativa, ¿qué pasa? O procesamiento de documentos, es decir, todas las tareas donde creen que la IA generativa puede aportar, pues hacen pruebas de conceptos. Estamos en un proceso más de experimentación barra productivización, es decir, medio año, bueno, 3 cuartos de año hemos estado haciendo pruebas de concepto, ahora los estamos productivizando a llevarlos a cabo y finalizarlos. O sea, lo que yo puedo llegar a entender es que, por ejemplo, tu empresa lo que quiere es Ujú. delegar a una inteligencia artificial
todo lo referente, por ejemplo, a preguntas y respuestas o Correcto, a customer service, no sé cómo se traduce en español. correcto. Sí, sí, Servicio al asistente. cliente, servicio al Sí, cliente. sí. Los contact centers de toda la vida. Correcto, correcto. Que tú, por Correcto. ejemplo, pues le das, no lo sé, me lo estoy inventando, ¿eh? Porque Ujú. imagino que a lo mejor en tu empresa en la que estás trabajando, tendrá artículos o tendrá descripciones de su producto o Correcto. tendrá cosas así. Y tú dices a la inteligencia artificial, mira, conéctate a esta base de datos que tienes todos los artículos nuestros, todos los, no sé, la información de nuestra empresa Ujú. y se lo inyecta a la IA y ya está. Co- Y no necesitas tener Correcto. a alguien detrás, ¿no? Que es básicamente lo que todas las empresas a día de hoy, bueno, Es- más o menos lo están intentando hacer. Correcto, sí, sí. Ese es uno de los casos de uso que tenemos. Es decir, ese es uno de. Creo que ahora mismo estamos con 7 u 8. Y ahora vienen otros 5 más. Es decir, esa es una de las cosas, asistentes. Pero luego hay cosas bastante más complejas, como por ejemplo, tú imagínate, no simplemente un asistente básico, esta es una de las segundas fases, imagínate un asistente que puede ejecutar código, que es lo que comentabas ayer, no sé si te acuerdas que lo vimos con el tema de agentes, que decías, bueno, es que también puede ejecutar código o funciones. Sí, ¿Una, con la IA una generativa. inteligencia artificial? Sí, correcto. Es lo que se conoce comúnmente como agentes, que es una orquestación de IA generativa. Es una cosa que también Ok. se está analizando el concepto. Es decir, imagínate que yo tengo lo que se conoce ahí en este mundillo como tools. Tengo X tools, ¿no? Una tool que podría ser tan más fácil como ir a buscar. Es una tool que me trae productos de una base de datos. Otra tool que me trae, de esa lista de productos, me trae el stock que tengo en almacén. Y otra tool que lo que hace es, en base a una dirección, programa una entrega, por ejemplo. Entonces, es la IA generativa que decide que, es decir, yo le digo, tienes esas 4 tools. Y el usuario quiere hacer este pedido. Encárgate. El agente se dedica a ver, vale, tengo que, primero de todo, mirar el producto que me están pidiendo. Luego me voy a la aplicación pertinente del servicio de almacén. Me traigo si queda de esto. Si hay stock, ya genero la petición a la empresa de transporte de turno. Esta orquestación que en Java la podríamos hacer, ¿no? Ujú. Con varios ifs y varias Sí, llamaditas, por lo que consigues hacer. No, al final es sí. como, vale, pues ahora es la IA quien se encarga de gestionar esto. Es decir, la IA ya dice, bueno, ¿qué producto es? Pum, tal. Es que este producto no existe, ya no llamo. Que al final también lo haces con Java. Pero es como que se está probando el concepto de qué pasa si una inteligencia artificial orquesta esas aplicaciones. O sea, en vez de tener un algoritmo que es con, no sé, que Ujú, necesitas tener unos cuantos programadores para ello, en vez de ujú. hacerlo eso, delegarlo a diferentes inteligencias artificial que a lo mejor Correcto. esta inteligencia artificial tienes tres programadores que más o menos lo programan y no necesitas un equipo entero. Correcto, aquí es algo que se está haciendo la prueba y es complejo, ¿eh? Yo, desde mi punto de visión, es algo complicado y conflictivo. Yo no sé si Pero yo estamos creo que a ese también. punto todavía, pero bueno. Correcto, ese es mi mensaje, ¿eh? Yo creo que está muy verde todo. Y también creo que hay cosas de negocio, reglas de negocio que no se pueden delegar. Ujú. Pero bueno, esto es aquí un dilema que ya es a nivel de esto, personal, pero son cosas que se están analizando. Y al final yo creo que hacer el análisis y entenderlo, la prueba de concepto, que no la POC de toda la vida, creo que es Sí, algo muy importante hacerlo. Porque a lo mejor hay cosas que no y hay cosas que sí. Al final es entender cómo funciona, qué hace y ver dónde se puede aplicar. sí, Luego al final también, prueba y error. Ujú. exacto. Luego también no solo hay los dos modelos que hemos visto, ¿no? El de generativa, el de texto de generación, y también hemos visto la parte de embeddings, ¿no? Son dos de las herramientas que hoy en día existen del LLMs, es decir, hay toda la parte de. También se están trabajando en bases de datos más inteligentes, es decir, que aparte de utilizar vectores, utilizan más conceptos para la búsqueda. Eso ya existen productos para así, por ejemplo, productos de Azure. Yo estoy trabajando bastante con toda la parte de cloud de Azure, ¿eh? Por eso soy un poquito más consciente o me conozco más herramientas que traen por ellos. Entonces también tienen toda la parte de Searchia, que al final es, aparte de todos esos conceptos, de vectores, muchas más utilidades que te dan ellos en cajas negras para hacer búsquedas más inteligentes. Luego también existen cosas como de visión o de reconocimiento de texto, de reconocimiento de imágenes, que utilizan estos al final esos LLMs por detrás. Entonces, todas esas utilidades que trae la IA, ver cómo las integro dentro de mi negocio y cómo pueden aportar. Y algo muy importante para una empresa es cómo reduce costes y eficienta mi proceso. Es decir, cuánto lo Sí, mejora y cuánto me ahorro o si mejora mucho, cuánto me cuesta a mí. Entonces también hay un trabajo de eficientar cosas. Es decir, tú puedes hacer una aplicación y llamar 10 veces a un chat GPT y esto pues funciona
te funcionará bien, pero aquí tienes dos problemas. La primera de todo es el tiempo y el coste. Ujú, Entonces, mi trabajo también es un poco como ingeniero, es, vale, entiendo la necesidad de negocio, entiendo cómo funciona todo este mundillo, cómo eficiento estos procesos, o cómo puedo hacer, conseguir llamar menos veces y mm, que tarde menos la petición, porque también hay, cuanto más prompt de salida le pidas, es mucho más lento, por lo tanto, puedes hacer que, puedes enviarle un montón de contexto, es decir, un prompt muy grande, pero mejor le puedes pedir que te diga sí o no. Y con eso la llamada te va a tardar mucho menos. Me invento, ¿no? Un ujú. detector de... Yo le envío una frase y quiero que me digas si es una palabra agresiva o no. O quiero que me digas si está contento, un análisis de sentimiento de toda la vida. Podrías hacer en base a un correo electrónico el análisis de sentimiento de ese correo. Si tú eso lo pasas ahora mismo a ChatGPT, te lo va a hacer y te va a soltar el Sí. churraco de la historia para decirte a lo mejor que está contento o es normal. Ujú. Pero claro, si yo le digo que una de las reglas es solo quiero que me devuelvas tal cosa, esa respuesta, en vez de tardarme mucho tiempo, podemos hablar de alrededor de unos 20 segundos, 10 segundos, a lo mejor te tarda uno. Claro, Entonces, pero eso es como también lo que vimos ayer, que era que con Spring AI teníamos la Ujú. capacidad de transformar la respuesta a una entidad. Correcto, sí, pero son... Sí, o sea, eso luego ayuda a que puedas hacer estas cosas. Sí. Había eso ya lo vi yo hace sí, un año. Había otro proyecto que no me acuerdo cómo quedó, tendría que refrescarlo. Pero ya había un proyecto que estaba haciendo LLMs y transformándolo directamente a objetos Java, donde le pasaba el contexto y la clase del objeto y ya te transformaba la respuesta directamente en objeto. Había un wrapper y estaba muy interesante. Entiendo que Spring o ha hecho lo mismo o se han aliado, porque ya existía, ya te digo, antes de que existiera el manifiesto de Spring que está por aquí, ya habían empresas que se dedicaban a esto. Ujú. Pero sí, Eh, pero aquí también es no solo transformar a tu objeto, sino también eso, eficientar el uso de la IA. Es decir, tú puedes hacer llamadas, pero si esas llamadas te tardan, me invento, 20 segundos y tienes que hacer 30, es que a lo mejor te juegas a... Bueno, te juegas no. Algún timeout te cae por en medio. Entonces ujú. también tienes que trabajar con esos sistemas. Hay una pregunta que dice Diego, no sé si que la has visto. Dice Diego, ¿y qué hay de Apache Spark? Si no recuerdo mal, es otra base de datos vectorial. Si no recuerdo mal, es que estuve en una prueba también una... Voy a confirmarlo. Bueno, si no recuerdo mal, Apache Spark, no sé si es vectorial, pero es para básicamente para conjunto de datos muy grandes Ujú. y para hacerlo, para tenerlo de forma eficiente, pero yo nunca lo he Es que a utilizado. lo mejor, o a lo mejor me suena a mí, no sé si es para vectores o era para Para búsqueda datos. de texto plano, como rollo. No sé por qué me suena a mí, ¿eh? Bueno, pero aquí pone Vector. también Machine Learning, que te pone train Machine Learning algorithms on a laptop and use the same code to scale. Mm, no sé. Es que puede ser, a mí me suena de que algunos modelos de que he De visto en mi Data trayectoria Science, no sé. estaban, o sea, es decir, la base que había por detrás era un Spark. Al final, lo que hemos hablado antes, la cosa que hemos dicho, ¿no? Que al final entrenas con datos, Ujú. al final puede ser que sea la base de datos para almacenar este tipo de datos, o una de ellas Vale, en el mercado. Me cuadra a mí bastante, ¿eh? Y más leyendo la la definición pregunta. por ellos. Ujú. Sí, viendo todo esto me cuadra bastante. Y también tiene Guay. soporte vectorial, es decir, ahora mismo todas las bases de datos, así que curiosidad, están sacando soporte vectorial. O sea, se están uniendo ya a esto porque prevén que va a haber mucho, es decir, Redis, Postgres creo que ha sido el más reciente, Elastic, es decir, están habiendo ya, antes habían 4 bases de datos contadas, porque era algo un poco más de poco nicho, pero con todo esto sí que se están metiendo todos bastante las pilas. Sí, bueno, ayer vimos que Postgres estaba utilizando. El chico utilizó Postgres para eso. Por eso cuando estábamos generando lo que es el proyecto de Spring AI, estaba que el Postgres que, para elegir. Y también tenía, ¿cómo era? Neo for Java. Neo for Java. Neo4j. Entonces yo no sé Aquí la diferencia. es que yo creo que, o sea, Postgres no tenía yo hasta ayer hoy, no tenía conocimiento de que tenía soporte a vectores, ¿eh? O sea, debe ser algo relativamente nuevo, seguro. Ujú, Luego, la diferencia, por lo que yo tengo de conocimiento, que es lo que creo que lo decía hoy, ¿no? Neo4j, por lo que yo tengo entendido, son bases de datos de trafos. Al final, me vas a preguntar qué es un trafo. La respuesta me suena a mí que es una representación, hemos hablado antes de los mapas, que son los embeddings, que yo creo que es otro tipo de representación
Ujú. de un concepto, idea, texto, todo con barras, ¿eh? No, no sé cuál sería decirte cuál. Entonces, Ujú. es otro modelo de base de datos. Pero yo creo que es Vale. más específico para esto. Creo que puede ser que también soporte embeddings, ¿eh? Pero creo que está más especificada para esto. Y luego, por ejemplo, así lo que te decía también antes, ¿no? Elasticsearch es la que he utilizado yo, porque esa sí que lo tenía desde hace bastantes años, el soporte a embeddings, y al final, quieras que no, Elasticsearch es una plataforma, bueno, es un engine que tenía mucho más familiar. Entonces yo ya, a recomendación, yo ya dije, vamos, y mejor ir por aquí que ir a jugar con otras bases de datos por el momento. Pero una pregunta, o sea, lo que yo no entiendo es que tú dices que Postgres no tenía soporte a vectores, pero lo que tú Ujú. me dices es que un vector al final es un array Sí, de, sí, de números, ¿no? De floats. sí, sí, aquí la contradicción, ¿no? Ahora, buena pregunta. Es decir, pero la búsqueda, tú no buscas que la, que la array de float sea idéntica. Es decir, no harías, por ejemplo, en una query normal de SQL, tú no harías un where query es igual a vector. Porque al final, tú lo que quieres es ver cómo de cerca está. No quieres ver si son iguales o no. Porque si son iguales, significa que es lo mismo. Es decir, un vector, si tú pones generas un embedding de la palabra hola y un vector de una palabra Dios serán muy similares, pero están separados. Pero si vuelves a generar el de hola, va a ser exactamente el mismo. Por lo tanto, la única forma de que un vector coincida literalmente al 100% entre ellos es que sea la misma palabra. Si no, no van a coincidir. Entonces, claro, una búsqueda normal no sirve para estas casuísticas. Tienes que hacer una búsqueda ya planteada por detrás para hacer esto, porque al final lo que hacen es lo que te decía ayer, el cosine similarity, que es buscar la diferencia entre los Ujú. cosenos de las de esto. Y eso es un algoritmo de búsqueda, pero hay bastantes más. Es decir, no es el único, es el que yo conozco, pero hay más algoritmos de búsqueda. Por eso, antes no tenía el soporte de búsqueda de embeddings, porque no es una búsqueda normal al uso, sino tenías que ponerle esa capacidad de buscar el algoritmo o de dar soporte a simplemente tener uno o varios algoritmos de búsqueda, que es lo que le faltaba. O sea, básicamente que es la funcionalidad que tenía. O sea, en teoría se podía guardar perfectamente en una columna la información de los vectores. Lo que trae diferencia es las funcionalidades de la comparación que antes, por ejemplo, en Postgres no existía y por lo visto ahora sí. Correcto, al final puedes indexar el dato en un Postgres, sí, pero no puedes hacer una búsqueda sobre esa información. Es decir, si yo indexo un array de floats, no podía hacer la búsqueda. Al final, lo guay de los embeddings es poder decir cómo de cerca están los conceptos y eso es lo que te da el valor. Entonces, si no puedo hacerlo, no tiene sentido o cohesión indexarlo, ponerlo en un Postgres porque no puedo buscar. Pero entonces sí que hay diferencia entre una base de datos y otra, ¿no? Es decir, por lo que yo entiendo es que cada base de datos tendrá su propia forma de implementar esta búsqueda de conceptos y pues quizás Postgres sea peor que Neo4j o Elasticsearch sea mejor que... o es el algoritmo siempre es el mismo. Por lo que he leído, algunos dicen que sí. Por mi experiencia propia, no. Es ¿Tu decir, experiencia al propia final, no? no. Es decir, yo he hecho, como te dije antes, hice en su momento una prueba una POC de búsquedas vectoriales y estuve analizando, pues, bastantes, ¿eh? Estuve Lucene, Elastic, Redis y varias plataformas más que de Cloud Azure, creo que era en su momento era Cognitive Search. Y yo hacía la misma búsqueda, el mismo algoritmo, el mismo documento y cada uno me daba scores diferentes. Pero muy Entonces, diferente te refieres. bueno, muy diferentes no, pero teóricamente, como te decía antes, no, un embedding, la única forma de que sean similares es la misma y se generan en base al mismo modelo. Es decir, quien te dice que lo plasma en el mapa es el LLM de turno, en este caso ADA. Entonces, si el LLM te dice tiene que estar en este vector, yo cojo ese vector que me ha generado, lo indexo y hago la búsqueda plana sin añadirle nada más, y cada uno me dice una confianza diferente, ya no es por cómo se ha generado el vector ni cómo lo estoy guardando, sino es a la hora de buscarlo. Porque hay algo ahí que te hace magia. Esta es la experiencia que yo tuve, ¿eh? Ujú. Entonces, algo tenían que tener diferente a la hora de buscarse. Ya veo. Eh, bueno, no sé si lo quieres dejar por aquí o si quieres decir algo más. La verdad es que yo... O sea, yo desde ayer estaba como, hostia, lo de esto de Spring AI y demás tiene súper buena pinta, de todo lo fácil que es. Pero vamos, si quieres decir algo más, no sé si o alguien quiere hacer una otra pregunta, pero no sé, yo creo que has dado un buen resumen de cómo funciona todo y
Vamos, yo me he enterado de muchísimas cosas. No sé si los que están en directo se han enterado de algo, pero que muchos dicen que le parece bastante interesante. Pero vamos, bueno, muchísimas gracias, ¿no? Si quieres decir No, algo más, por mi parte, animaros a todos a probar este mundo que es interesante, ¿eh? Y eso, pues, animaros a trabajar, a hacer provecitas y jugar un ratillo con todo esto que está muy chulo. Y pues no, nada, bueno, agradecerte a ti la oportunidad de contar aquí un poco la chapa. No, no, joder, gracias a ti coño, por entrar y hablar, ¿no? Porque hay gente que se pone nerviosilla quizás o algo, así que, joder, muchísimas gracias. a vosotros y cualquier cosilla estoy por el Discord si tenéis dudas o alguien quiere juntarse a hacer la misma charla o hablar de otro tema, estoy por aquí. Así que un Guay, placer. guay. No sé si crear un canal de inteligencia artificial aquí, en el Discord. Como Pues, quieras. ya veré. Pues nada, pues muchísimas gracias, Taxi. Igualmente, muchísimas gracias. Hasta luego. Nada, que vaya bien. Hasta luego.